Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Una vez más os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de RedPal. Y en esta ocasión vamos a abordar con detalle el tema de la atención domiciliaria en cuidados paliativos y sobre todo desde la mirada de enfermería. La enfermería, que es ese puntal fundamental, los cuidados paliativos y la atención domiciliaria, que también es un tema que es esencial porque todos los profesionales que hacen cuidados paliativos pues todos no, pero muchos y muchas de vosotros en muchos momentos paséis por el domicilio, ¿no? Todos los equipos de soporte y desde luego para muchísimas personas con necesidad de atención paliativa el domicilio es muchas veces el centro bueno, el lugar donde quieren estar, el lugar donde hay que prestar la atención y tiene algunas peculiaridades pues diferentes a la atención que se presta en el hospital, desde luego en consulta. Entonces nos parecía importante prestar atención al espacio, ¿no? Y además es un punto, es muy interesante porque en el domicilio también confluís, es un lugar muy bonito para hacer esa atención compartida, ¿no? Que forma parte del modelo de atención en cuidados paliativos, desde luego en la comunidad andaluza. Porque el domicilio es el lugar donde confluís, bueno, pues fundamentalmente primaria y recursos adaptados en muchas ocasiones, ¿no? Em, por lo tanto, pensamos que también es un tema que interesa a todos los tipos de recursos, bueno, y a veces también a los servicios a los recursos que hacen urgencia, ¿no? Porque están en atención urgente y que se tienen que acercar al domicilio. Es decir, que pensamos que es un tema que da interés para muchos profesionales que estéis en recursos diferentes y que desde todos ellos eh, participáis en esta provisión de cuidados paliativos. Bueno, y para ello tenemos a dos personas que hacen habitualmente atención domiciliaria en cuidados paliativos, por lo tanto consideramos que son dos docentes expertos y experta en el tema, ¿no? Y que estamos encantados de colaborar una vez más con María Jesús Ruiz Palma y Antonio Miguel Cano Tebar. Ambos son enfermero y enfermera de recursos avanzados de cuidados paliativos, en concreto de la UGT de Cuidados Paliativos de Córdoba, que está ubicada en el hospital, bueno, ellos están ubicados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero ambos, o como os decía, trabajan en un equipo de soporte domiciliario. María Jesús ha sido también docente con nosotros, tanto en algunas sesiones virtuales como en algunos de los cursos que hacemos semipresenciales, así que es una colaboradora habitual en nuestras actividades docentes. Muchas gracias, María Jesús, por prestarte una vez más a una nueva colaboración. Y Antonio hasta ahora no había colaborado como docente con nosotros, pero sí ha hecho una colaboración preciosa y bueno, y desinteresada, que además le agradecimos muchísimo en su momento y seguimos agradeciéndosela un montón, y es que Antonio además tiene una vida paralela como ilustrador, ¿no? Y de hecho alguna vez nos tienes que hacer, Antonio, alguna sesión en relación con medicina gráfica, que es un tema precioso también. Y en el primer ebook de microrelatos que publicamos, después del primer concurso de microrelatos que hicimos en la red, Antonio, pues desinteresadamente nos hizo todas las ilustraciones del ebook, que la verdad que son súper bonitas y que se lo agradecimos y se lo seguimos agradeciendo un montón. Por lo tanto, también consideramos que es un colaborador Ujú. de la red y bueno, estamos encantados de que una vez más nos hayáis dicho que sí. Así que muchísimas gracias y bueno, ya cuando queráis, pues yo os cedo el micro y deseando escucharos una vez más. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, gracias María por darnos la oportunidad, bueno, de poder llevaros un poquito la gana, ¿no? Y lo que hacemos a diario. Deciros que todos los días aprendemos muchas cosas de nuestros pacientes y bueno, pues aquí estamos con una mirada paliativa, ¿no? Que es lo que intentamos hoy llegar a ofrecer, ¿no? Me gustaría que esta sesión nos recuerde, ¿no? Lo que de verdad hacemos, ¿no? Que acompañamos con conocimiento y con técnica, pero sobre todo con sensibilidad y humanidad. Somos quienes vamos a caminar junto al paciente, ¿no? Junto a la familia, cuando el camino se le vuelve un poquito estrecho, ¿no? Difícil. Deciros, ¿no? Que el domicilio es un pilar importante en el modelo paliativo, ¿no? No es solo un sitio y cómodo, ¿no? Es donde el paciente conserva su identidad, su rutina, su rol, su papel dentro de la familia.
La atención en casa, cuando el paciente lo desea, va a aumentar mucho las posibilidades de poder luego morir allí en su propio hogar, ¿no? En su propio domicilio. Además, el domicilio nos va a ofrecer algo que un hospital no puede, ¿no? Que es la continuidad afectiva. La familia cerca, los objetos de siempre, ¿no? La libertad de moverse, van a crear un ambiente mucho más estable, ¿no? Que va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y la forma de afrontar esa enfermedad. Los objetivos de esta sesión, ¿no? Es comprender, bueno, por qué el domicilio es el eje de los cuidados paliativos, ¿no? También vamos a analizar lo que es el papel de enfermería dentro de la atención domiciliaria, ¿no? E integrar, ¿no? Esa valoración integral, ¿no? Y esa relación terapéutica como pilares del cuidado. Aquí tenemos, ¿no? Lo que es el rol de la enfermera, ¿no? En cuidado domiciliario, ¿no? Cada paciente va a tener un equipo referente, ¿no? Su enfermera y su médico de cuidados paliativos, ¿no? Referente para el paciente, ¿no? Va a ser referente para el paciente y la familia. La enfermera va a ser la persona, ¿no? A la que van a acudir, ¿no? Cuando algo cambia o cuando tienen miedo. Tener un referente, ¿no? Va a reducirnos la que es la incertidumbre y muchas veces ciertas crisis, ¿no? También la enfermera lo que va a hacer es detectar cambios a tiempo, ver la evolución de cerca, ¿no? Nota enseguida cuando algo dice, oye, esto no va muy bien, ¿no? Y nos permite no actuar antes, ¿vale? También va a acompañar, ¿no? Escucha, intenta explicar lo que está pasando, también enseña a la familia a cuidar mejor, ¿no? Y al paciente, ¿no? A cuidarse mejor. También va a coordinar, ¿no? Hace de puente entre los profesionales para que todos trabajen en una misma línea, ¿no? Y la familia tenga mensajes mucho más claros. Y luego, por último, ¿no? Su presencia, ¿no? Transmite también seguridad, calma, humanidad, ¿vale? Que hace que el paciente y la familia se sientan mucho más acompañados, incluso en estos momentos tan difíciles. En cuidados paliativos vamos a trabajar sobre tres pilares, ¿no? Que es el confort, ¿no? Que significa aliviar el sufrimiento en todas esas dimensiones, en todas esas áreas, ¿no? Como la física, la emocional, la social, la espiritual. También otro pilar importante es la dignidad, ¿no? Que va a implicar respetar los valores y decisiones de cada persona, sobre todo cuando uno es más vulnerable. Y luego, por último, está la seguridad que se basa en anticipar aquellos problemas, acompañar clínicamente y asegurar una continuidad, ¿no? Real en los cuidados. Aquí tenemos, ¿no? La evidencia de este modelo domiciliario, ¿no? Es una evidencia de los últimos 10 años y es muy clara, ¿no? Donde nos dice que los cuidados paliativos en domicilio van a reducir esa visita de urgencia entre un 30 y un 50%. También van a reducir los ingresos hospitalarios entre un 20 y un 40%. Los programas con seguimiento de un enfermero proactivo van a lograr, ¿no? Más estabilidad en los últimos meses de vida y van a evitar intervenciones que no aportan, ¿no? Que son fútiles, ¿no? Todo esto va a generarnos menos coste en el sistema y mejores resultados para el paciente. Aquí tenemos, ¿no? La familia como parte esencial del proceso paliativo. El cuidado en casa, ¿no? Le va a permitir implicarse, ver la evolución poquito a poco, ¿no? Y van a ir elaborando el deterioro de una manera más natural. Esto incluso puede llegar a reducirnos lo que es el riesgo por duelo complicado. La enfermera juega un papel clave, va a ayudar a manejar emociones, resuelve dudas, sostiene afectivamente. Su presencia en el domicilio va a disminuir el miedo, la incertidumbre, incluso esa sensación que muchas veces de estar solos, ¿no? Porque cuando nos llegan a cuidado paliativo muchas veces nos dicen es que nos sentimos desahuciados, ¿no? Bueno, ¿y quiénes reciben esos cuidados paliativos? Bueno, aquí he puesto en domicilio, pero son en general, ¿no? No conocemos bien la población diana de cuidados paliativos porque no existe un registro, ¿no? Que identifique de forma sistemática cuando un paciente, ¿no? Está en situación terminal. Tradicionalmente se ha usado los criterios de McNamara, ¿vale? Que incluye, bueno, pues el cáncer, insuficiencia orgánica avanzada, ¿vale? Como la cardíaca, la renal, la hepática, el EPOS, la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas.
La estrategia nacional estima que una cobertura adecuada sería llegar al 60, aproximadamente al 60% de los pacientes oncológicos y al 30% de los no oncológicos, lo que va a reflejar una enorme carga asistencial en enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Y en situación de terminalidad. Vamos. Deciros que la atención paliativa, ¿no? Es un modelo compartido, ¿no? Entre atención primaria, el hospital, los equipos avanzados, ¿no? La mayoría de los pacientes, entre el 70 y el 80%, pueden ser atendidos por su equipo habitual, si hay buena comunicación, ¿no? Y un buen plan común. Los equipos especializados intervienen cuando aparece una complejidad, ¿no? Clínica, emocional, social y o ética, ¿no? En caso de alta complejidad, van a tomar un rol más directo con soporte domiciliario y coordinación estrecha con otros niveles. Para que todo esto funcione, ¿no? La coordinación debe de ser, pues eso, real y fluida. Aquí tenemos un cronograma, ¿no? Del circuito de derivación de pacientes que no llegan a cuidados paliativos, que nos puede llegar pues, por una alta hospitalaria, ¿no? Por atención primaria, por consulta externa, ¿no? Por alguna especialidad, ¿no? Ahí es donde nosotros lo vamos a valorar, ¿no? En el soporte domiciliario y dependiendo de la valoración, pues se van a incluir o no se incluyen, ¿vale? Si se incluyen, pues dependiendo de la complejidad, se queda a cargo de primaria y si no pasa con nosotros a cuidados paliativos, ¿no? De soporte domiciliario. Ahí también tenemos otros recursos, ¿no? Que en caso que lo necesite se puede también, se puede derivar también al psicólogo, a la trabajadora social, ¿vale? Y luego hace una atención compartida, ¿no? Pues contactamos, enfermería contacta con su, con su enfermera gestora de caso, ¿vale? Luego, cuando hablamos de complejidad en pacientes terminales, nos referimos a una situación multifactorial, ¿no? Que requiere una atención altamente especializada. La complejidad aparece cuando confluyen varios elementos, ¿no? Síntomas difíciles de controlar, que requieren intervenciones avanzadas, ¿no? La necesidad también de procedimientos específicos que no pueden abordarse, ¿no? Con unos cuidados básicos o incluso problemas familiares, emocionales o sociales que influyen directamente, ¿no? En ese plan terapéutico. Para ayudar a identificar esta complejidad utilizamos la diazepam, ¿vale? Que es una herramienta que clasifica el nivel de complejidad y va a reducir la subjetividad profesional. Es importante recordar que la complejidad no es estática, ¿vale? Que va a cambiar a medida que que va evolucionando la enfermedad y la situación del paciente. Por eso es necesario ir reevaluando de forma continua al paciente, ¿no? El objetivo final está claro, ¿no? Que es asignar un nivel asistencial adecuado para cada persona y en cada momento, ¿no? Asegurando y garantizando sobre todo esa atención proporcional a esas necesidades reales, ¿vale? Bueno, ¿y cómo funcionamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro equipo de soporte de cuidados paliativos, ¿no? Bueno, pues cuando nos llega una derivación, ¿no? Ya sea por normal o preferente, estudiamos el caso, nos ponemos en contacto, tenemos un primer contacto telefónico, le preguntamos qué le han comentado de nosotros, qué es lo que esperan, ¿no? Que cómo se encuentran, qué sabe de la enfermedad o del pronóstico, dependiendo de si hablamos con el paciente o con la familia. Le explicamos también cómo trabajamos nosotros, cómo funcionamos, que somos un apoyo para atención primaria y que trabajamos conjuntamente. Luego haremos una valoración inicial en la consulta, dependiendo si puede venir a la consulta o en el domicilio, y dependiendo de esa valoración vamos a clasificar el nivel de complejidad, que como he dicho antes, bueno, pues ya según el nivel, pues estará en atención primaria con soporte domiciliario o en control de síntomas, o si alguna vez necesita la especializada. Iremos revalorando continuamente y cambio del nivel que cuando se requiera. Aquí tenemos, ¿no? Esta tarjeta que es la que nosotros le damos a nuestros pacientes de equipo de soporte domiciliario, como hemos dicho antes, pues con su médico referente, su enfermera referente. Si necesita derivarlo al psicólogo, pues se pone el nombre, la trabajadora social y el horario, ¿no? Y los teléfonos. Para nosotros la atención domiciliaria lleva consigo el seguimiento en cuidados paliativos, ¿no? Con el telefónico, ¿no? Nos va a permitir anticipar crisis y resolver dudas a tiempo real. Hasta el 40% de las crisis leves o moderadas se pueden resolver por teléfono. Va a reducir la urgencia y evita desplazamientos.
va a proporcionar una contención emocional, ¿no? O lo intentamos, ¿no? Va a reforzar también la confianza y ese vínculo que tenemos con la familia, ¿vale? O incluso con el paciente, y nos permite acompañarlo incluso sin presencia física. Bueno, ¿y cuáles son las claves de esa llamada telefónica, ¿no? Pues deciros que la llamada telefónica no es una herramienta clínica, o sea, es una herramienta clínica, perdón, no es administrativa, requiere esa llamada, no un método estructurado, ¿no? Para que tenga mayor eficacia a la hora de hacerlo. Vamos a verificar la identidad, el motivo de la consulta. Vamos a evaluar, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Que nos esté describiendo esa persona que nos llama, ¿no? Por ejemplo, si el dolor, pues cómo le duele, dónde le duele, qué intensidad tiene, qué es la medicación que está tomando para ello, ¿no? Esas intervenciones telefónicas bien guiadas van a disminuir el 25% de la ansiedad, ¿no? De la familia. El cierre a la hora de colgar, ¿no? Lo que es el cierre de la llamada debe de incluir, ¿no? un plan claro de actuación, ¿vale? Este seguimiento de llamada va a reducir el 30% de llamadas repetidas por inseguridad y siempre lo vamos a registrar. ¿Y qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Pues siempre nos vamos a identificar, vamos a decir quiénes somos, a quién pertenecemos, si somos enfermería, a qué equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Córdoba pues somos 4 equipos eh, y cada paciente está, bueno, pues derivado, están con unos clasificados, ¿no? O derivados a cada uno de nuestros equipos, ¿vale? También vamos a verificar la identidad, ¿no? De ese paciente o de ese cuidador, ¿vale? Vamos a crear un clima seguro, vamos a hablar despacio, con tono calmado, le vamos a permitir pausa y silencio. Vamos a explorar, ¿no? Ese motivo de la llamada, preguntas que qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que le preocupa, ¿no? Que nos cuente un poquito, ¿no? Vamos a valorar esos síntomas, ¿no? Preguntar, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Pues la intensidad, la duración, los cambios, signos de alarma. Luego, si tiene algo de urgencia, ¿no? Aclarar si es una disnea o el dolor está incontrolado, una hemorragia, ¿no? Etcétera. También vamos a guiarlos, ¿no? Con unas instrucciones que sean claras y breves, ¿vale? Explicar pasos concretos, qué medicación es la que tienen que tomar, ¿no? Unas medidas físicas que los tienen que observar, ¿no? Y debemos de confirmar, ¿no? Esa comprensión que ha tenido ya sea el paciente o el familiar, ¿no? Pues, por ejemplo, preguntándole, ¿me puede repetir qué va a hacer con esto a partir de ahora? Que se quede claro que antes de colgar él lo ha entendido, ¿no? Todo lo que le hemos dicho, ¿no? También vamos a contener emocionalmente, vamos a validar emociones, porque hay que entender, ¿no? Como he puesto ahí, no entiendo que esto le asuste, es que es normal. Eso, están viviendo unas situaciones que yo siempre digo que no nos han enseñado, ¿no? A vivir lo que a ellos se les está presentando, ¿no? Ofrecernos, ¿no? Ese acompañamiento, vamos a registrar la llamada, el motivo, la valoración, ¿no? Esa actuación, esas decisiones, ¿no? Ese seguimiento, ¿no? Y decidir sobre todo el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con toda esta llamada que hemos recibido? Vamos a ir al domicilio. Si hay que hacer una visita más urgente, se puede esperar para mañana, lo vamos a derivar a urgencias. En fin, vamos a decidir, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando las llamadas telefónicas, ¿no? No debemos minimizar los síntomas, ¿no? Tenemos que evitar esas frases como no será nada o eso es normal, ¿vale? Tampoco debemos dar información técnica excesiva, ¿vale? Debemos de tener un mensaje, ¿no? Que sean simples y comprensibles, ¿no? No debemos de interrumpirla, ¿no? Debemos de dejar que se exprese su preocupación, ¿no? La preocupación que tienen ellos. No vamos a realizar diagnósticos cerrados sin evaluación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el teléfono más o menos nos orienta, pero muchas veces es verdad que no sustituye la valoración presencial cuando es necesaria, ¿no? No vamos a transmitir inseguridades o prisas, ¿vale? Vamos a evitar dudas largas, los titubeos o todo en urgencia. No discutir ni contradecir de forma brusca, ¿no? Debemos de reorientarnos con calma. Muchas veces es verdad que algunas familias o pacientes no, nos llevan a la desesperación, pero bueno, debemos de intentar, pues,
pues llevarlo todo con calma y reorientarlo, ¿no? A por lo que nos llama, ¿no? Tampoco debemos prometer algo que no podamos cumplir. Bueno, pues ya iremos. Si es que a lo mejor cuando yo te cuelgue el teléfono y todavía me quedan llamadas, algo que no vayamos a poder cumplir, ¿no? No finalizar sin un plan, nunca colgar, ¿no? Sin decir qué debo de hacer, ¿no? O cuándo volverán a llamar, o si el equipo acudirá, ¿no? Que no se queden con esa incertidumbre. Ay. Bueno, ¿y por dónde empezamos, no? Aquel paciente que por su situación o fragilidad no puede ser atendido en la consulta y tengamos que ir al domicilio, ya sea al médico o la enfermera o una habitación o una visita conjunta, ¿vale? Va a estar, bueno, pues dependiendo pues, de la complejidad, ¿no? Y de los recursos también muchas veces humanos, ¿no? Bueno, la valoración integral es multidimensional, ¿no? No es un formulario o una escala, es el acto clínico más profundo que hacemos, es entrar en la historia de una persona para verla entera, no por parte, ¿no? Cuando valoramos en todas las dimensiones, dejamos de atender a enfermedades y vamos a acompañar a personas. La evidencia nos dice que cuando hacemos valoraciones integrales sistemáticas, ¿vale? Identificamos antes el deterioro, anticipan la crisis, evitan sufrimiento y mejoran la calidad de vida. Pero más allá de los datos, ¿no? Valorar es escuchar lo que el paciente no siempre sabe decirnos, ¿no? Como su cansancio, su miedo, su esperanza, sus límites, su silencio, ¿no? En cuidados paliativos, valorar es mirar, ¿no? El cuerpo que duele, ¿no? La función que se pierde, la emoción que aprieta, ay, la mente que nubla, la familia que sostiene, ¿no? La espiritualidad que pregunta muchas veces, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a ser de mí, no? Cada dimensión es una puerta que abre un camino distinto al cuidado. Aquí tenemos un documento, ¿no? De la escala, estamos viendo lo de que es la valoración, ¿no? La escala de bolsillo para profesionales paliativistas, ¿vale? Que si quieres luego te los dejo, María, para que lo subamos ahí. Es una guía breve, ¿no? Y muy práctica que reúne las principales escalas que utilizamos en cuidados de paliativos, ¿no? Para valorar de una forma más integral al paciente, su funcionalidad, su capacidad cognitiva, su estado emocional, la situación social, ¿no? El pronóstico, los síntomas y los hábitos de vida. Bueno, y la visita de enfermería es uno de los momentos más importantes, ¿no? Del cuidado en casa. No solo ir a ver al paciente, ¿no? Es entrar en lo más sagrado, en su rutina, en su realidad, ¿no? Siempre comenzamos con un contacto previo para confirmar la dirección, el horario, las necesidades, creando desde el principio una sensación, ¿no? De acompañamiento y seguridad. La visita se va a adaptar siempre a la situación del paciente porque en paliativos no vale un calendario rígido, ¿no? Vale que cada persona lo que necesita, ¿no? En cada momento. Durante estas visitas vamos a buscar comprender, ¿no? Cómo está el paciente, cómo está el cuidador, la familia, ¿no? Observamos, escuchamos, preguntamos con calma. A veces la visita se nos hace larga, otras se nos hace breve, pero siempre va a ser significativa. Es un espacio para cuidar, para revisar cambios, para responder dudas, para ajustar lo que está funcionando y lo que no está funcionando, ¿vale? La enfermera no solo atiende, ¿no? sino que sostiene. Contenido de esa visita de enfermería, ¿no? Pues la historia en la primera visita que realizamos es una valoración completa. Vamos a revisar la medicación para asegurar que sea correcta, si puede tragar, ¿no? Si es eficaz, si es segura, ¿no? Evaluamos el dolor, los disneas, los síntomas digestivos, el estado funcional, cognitivo, el emocional, etcétera, ¿no? También es clave conocer quién es el cuidador, ¿no? Principal, su disponibilidad, esa carga que lleva, ¿no? Y por último, ¿no? Exploramos esas preferencias del paciente que desea, ¿no? Qué es lo que teme, qué es importante para su vida. Vamos a utilizar una escala, ¿no? Que nos van a ayudar a cuantificar ese nivel funcional, la carga del cuidador, el deterioro cognitivo, etcétera, ¿no? Vamos a observar esa vivienda, ¿no? Para comprobar esa accesibilidad, esa seguridad, ¿no? Esa capacidad del cuidador para realizar esos cuidados, ¿no? También vamos a dar una educación sanitaria adaptada, explicando ese manejo de la medicación, qué síntomas, qué signos, ¿no? De alarma tiene, esos cuidados, unos cuidados específicos que haya que tener, ¿no?
Y siempre nos vamos a coordinar, ¿no?, con el equipo de primaria, ¿no? Con eso también con recursos sociales, con lo que haga falta, ¿no? Con todo ello vamos a elaborar un plan de cuidado centrado en la persona. Una buena visita a enfermería debe de traducirse en mejor control de síntomas como el dolor, la disnea, por ejemplo, una reducción de crisis, ¿no? Una mayor tranquilidad para el paciente, ¿no?, y la familia. El cuidador siente que se sienta que está acompañado, sabe qué hacer o cómo pedir ayuda cuando la necesite, ¿no? Además, el plan de cuidado se revisa, ¿no?, y se ajusta, ¿no?, continuamente, ¿no? Vamos a activar recursos como ayuda a domicilio, a trabajadora social si hace falta o atención psicológica, ¿no?, en caso de que lo necesite. Todo esto va a favorecer, ¿no?, que el paciente pueda permanecer en su hogar si así lo desea con dignidad y con confort. Bueno, y que la frecuencia de las visitas va a depender mucho del estado clínico, de lo emocional y social. En las fases finales, por ejemplo, una visita más puede significar evitar una crisis, ¿no?, física o acompañar a lo que es el miedo, ¿no? Vamos viendo lo que son las dimensiones para la valoración, ¿no? Pues comenzamos con la dimensión psicoemocional y cognitiva. La evaluación emocional es crucial. La evidencia nos va a demostrar que el 60% de los pacientes en fases avanzadas van a presentar ansiedad, depresión o miedo existencial. La intervención precoz va a reducir esas complicaciones, ¿no?, y mejora de la calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador. La valoración emocional no solo se va a basar en escala, vamos a observar silencio, el tono de voz, esa evitación, esa resistencia, ¿no? Incluso ese llanto contenido muchas veces, o incluso esa desconexión que llegamos hoy muchas veces los pacientes y la familia nos dicen que está con los ojos cerrados y lo único que quiere es estar con los ojos cerrados, ¿no? La enfermera es experta en captar lo que nos están diciendo y precisamente esa sensibilidad, ¿no?, validada por la literatura en cuidados paliativos, es la que nos va a permitir ajustar ese acompañamiento emocional, ¿vale? Fortalecer ese afrontamiento y prevenir muchas veces las crisis de desesperanza. Ahora, lo que es la dimensión ambiental, ¿no? La casa es un entorno terapéutico, pero también es un espacio, ¿no?, bueno, pues lleno de riesgo de caída, de mala ventilación, de iluminación insuficiente, barreras arquitectónicas. La evidencia, pues, nos muestra que intervenir en el entorno, por ejemplo, reduce en un 40% las caídas, mejora el manejo de la disnea, disminuye la carga del cuidador. La enfermera va a detectar esos riesgos, ¿no?, y va a proponer unos cambios, ¿no? Adaptar ese domicilio es una intervención clínica en sí misma, ¿eh? Ese entorno también va a afectar a lo que es el estado emocional del paciente, ¿no? Un espacio que esté ordenado, que sea luminoso, que esté adaptado, ¿no?, a la situación, eso le va a transmitir serenidad. La dimensión sociofamiliar. En el contexto social y familiar condiciona mucho lo que es la evolución clínica. Vamos a evaluar lo que es la red de apoyo, los recursos económicos, ¿no?, si hay conflictos familiares, la disponibilidad del cuidador principal y riesgo que tiene de claudicación. Por ejemplo, la escala de Zari nos va a ayudarnos a medir esa sobrecarga, ¿no? Un indicador crítico, por ejemplo, más del 50% de los cuidadores tenemos evidencia que refieren que en niveles moderados o altos de un agotamiento a partir de las 6 u 8 semanas de cuidados muy intensos, ¿no? Pero más allá de los recursos formales, valoramos también la dinámica emocional, ¿no? ¿Quién es quien sostiene ahí en esa familia, ¿no? ¿Quién es quien evita, ¿no?, quien lidera, ¿no?, esos cuidados? ¿Quién teme, no? Cada familia es verdad que es un sistema vivo, ¿no? La enfermera va a interpretar esos patrones, ¿no?, y va a intentar, ¿no?, trabajar para fortalecer esas fortalezas, ¿no?, reducir esas tensiones que pueda haber, ¿no?, y activar los apoyos. Ahora nos vamos a ir con lo que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no solo se limita a lo que es la religión, abarca valores, los miedos, el significado, la esperanza, ese sentido de vida, ¿no? La evidencia muestra que el sufrimiento espiritual aumenta la ansiedad, ese dolor percibido, ese deterioro emocional.
tenemos que explorar con preguntas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que te está preocupando? Por ejemplo, ¿qué te preocupa ahora mismo? ¿Quieres cerrar algo en tu vida que te quede o hay algo que te quede pendiente? ¿Qué es lo que te da paz, ¿no? ¿Qué desea ahora en esta etapa? ¿Vale? Es abrir un poco, abrir puertas, ¿no? Más profundas que permiten un cuidado, ¿no? Más humano y más completo, ¿no? Acompañar en esta dimensión requiere presencia, ¿no? Respeto y mucho silencio. Muchas veces no debemos de juzgar, ¿vale? No buscamos respuestas, sino ofrecer, bueno, pues un espacio, ¿no? Un espacio para que ellos puedan, tenga sentido, ¿no? Lo que es su expresión, ¿no? Cuando un paciente siente que su vida sigue teniendo significado, su experiencia del final de vida cambia profundamente. En esta diapositiva, bueno, pues vamos a hablarnos del acompañamiento espiritual desde la enfermería en el domicilio. La idea central es muy clara. Lo más importante no es dar respuestas, sino cuidarnos, la presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas profundas del paciente, no lo que hemos dicho antes, el sentido, el miedo, lo que es la pérdida, no tienen respuestas cerradas. Lo que realmente ayuda es una presencia, ¿no? Alguien que esté ahí, que le esté acompañando, que le valide, ¿no? Que le acompañe, pero sin juzgar, ¿no? Por eso una de las claves de la intervención enfermera en casa es estar de verdad. Yo muchas veces cuando entramos a las casas, más que hacer técnica y eso, es que cogemos una silla y nos sentamos al lado, ¿no? Lo escuchamos con profundidad, le damos espacio, ¿no? Para que nos hablen. Otro aspecto clave es conocer el entorno del paciente, sus relaciones, su rutina, los objetos que a ellos le dan sentido, ¿no? Esto nos va a permitir entender qué es lo que les sostiene, ¿no? Y qué es lo que necesita. Además, la enfermería facilita que el paciente puede expresar, bueno, pues su sentido, sus legados, sus deseos, ¿no? Especialmente, sobre todo en esta etapa que lo estamos acompañando y es al final de la vida. Y cuando detectamos un sentimiento, un sufrimiento profundo, es fundamental, ¿no? Conectar con el equipo para dar una respuesta pues, coordinada, ¿no? Si tenemos que tirar del psicólogo o del compañero, pues que se pueda llamar. También deciros que la escucha activa no es un adorno, ¿no? Cuando un paciente siente que realmente lo estamos escuchando, suele calmarse, baja la ansiedad, también disminuye esa percepción de dolor que tiene y es más fácil que siga nuestras recomendaciones. Escuchar, yo siempre digo que no es solo oír, es estar presente, guardar silencio cuando toca, ¿no? No interrumpir y validar, ¿no? Lo que el paciente está sintiendo, ¿vale? Como es la gestión de recursos, ¿no? Activar la red, ¿no? La enfermería paliativa no trabaja sola, ¿no? Activa recursos sociales, comunitarios, sanitarios, la teleasistencia, la dependencia, ayudas técnicas, el voluntariado, el psicólogo, etcétera, ¿no? Esta activación ¿no? precoz de estos recursos está asociada ¿no? por una reducción del colapso que muchas veces llega a la familia ¿no? y una mayor estabilidad del paciente. Esto está apoyado por estudios ¿no? en modelos comunitarios de cuidados paliativos, ¿no? Y debemos decir que la gestión de recursos también hay que decir que incluye a educar a la familia sobre los límites que tiene, ¿no? Y los cuidados realistas ¿no? Y los apoyos en los que hay. No se trata solo de pedir ayuda, ¿no? Sino de integrarla en la vida diaria del paciente, la familia, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito lo que es la atención compartida de cuidados paliativos con atención primaria, según la estrategia andaluza. Deciros que los cuidados paliativos no solo son de atención primaria, ¿verdad? Suena bonito, pero no es así. Atención primaria debe de ofrecer cuidados paliativos, igual que lo hace, por ejemplo, cardiología, ¿no? O neumo, ¿vale? Con los casos más básicos. Pero es verdad que la complejidad, ¿no? Requiere equipos expertos, ¿no? Aquellos síntomas que son refractarios o crisis emocionales, ¿no? Que mayor complejidad, ¿no? O unas decisiones difíciles, esa planificación anticipada o al final de la vida. No se puede cubrir la demanda solo con equipos especializados. El volumen pues, sería imposible, ni puede asumirlo ni atención primaria
ni cuidados paliativos, ¿no? El soporte domiciliario, ¿no? La evidencia, ¿no? Lo que es la OMS y la Estrategia Nacional coinciden en que el modelo eficaz y eficiente es la atención pues, compartida, ¿no? Atención, por ejemplo, primaria, atiende de forma más longitudinal, ¿no? Y cercana, y sin embargo, por ejemplo, cuidados paliativos pues interviene cuando surge más lo que es la complejidad, ¿no? Igual que en cualquier especialidad, ¿no? Los equipos de soporte de cuidados paliativos van a trabajar, ¿no? Pues en el hospital, en el domicilio, ¿no? Incluso en ambos. Lo normal, bueno, en su composición mínima no es la de un médico y una enfermera, es un estándar, vamos, mínimo. Lo óptimo sería, pues, un médico, ¿no? Y dos o tres enfermeras por equipo para asumir la carga real según lo que nos dice la SEPA. Es verdad que la ratio recomendada es de un equipo por cada 80.000 habitantes, pero vamos, pocas áreas lo alcanzan. Bueno, ¿y qué beneficio, no? Tiene este modelo compartido según la estrategia andaluza, ¿no? Bueno, pues nos llega a decir que vamos a reducir, ¿no? De un 25 a un 40%, que va a disminuir también los ingresos habitables entre un 20 y un 35%. También va a aumentar la muerte en el domicilio si el familiar y sobre todo el paciente también lo cree. También va a aumentar esa satisfacción familiar, ¿no? Y aumenta también lo que es la continuidad, ¿no? Y la seguridad. La estrategia andaluza, ¿no? De cuidados paliativos establece que el modelo ideal de la atención compartida, ¿no? Entre lo que es la atención primaria y los equipos de cuidados paliativos, no se trata de quién va a liderar, ¿no? Sino de cómo la fortaleza se complementa. Como hemos dicho antes, la atención primaria va a aportar longitudinalidad, ¿no? Y conocimiento del paciente, accesibilidad. Pero es verdad que cuidados paliativos vamos un poquito más allá, ¿no? Va a aportar también profundidad en el manejo de algunos síntomas complejos o refractarios. Va la comunicación, porque sea en vez de difícil, un poquito más fácil, ¿no? Y ese soporte emocional, ¿no? Ambos, bueno, pues se van a complementar, ¿no? Son imprescindibles. Cuando atención primaria y cuidados paliativos, ¿no? Trabajan alineados, el paciente y la familia lo sienten así, ¿no? Hay más control, hay más seguridad, hay menos sufrimiento, ¿vale? La estrategia andaluza, ¿no? El PAI de cuidados paliativos y Picuida, ¿no? Coincide en que la atención compartida no es opcional, es la vía, ¿no? Para garantizar, ¿no? esa calidad asistencial. Bueno, y deciros que ahora va a empezar Antonio, pero deciros antes de acabar, ¿no? Que gracias por formar parte de este viaje y también por vuestro compromiso con un modelo de cuidados que prioriza, ¿no? Lo que es la dignidad, la presencia y la humanidad, ¿no? Y la ciencia, ¿no? Gracias por cada visita que hacéis, cada escucha, ¿no? Cada gesto que hace diferencia. Esta sesión es verdad que no termina aquí, ¿no? Que cada uno de vosotros continúa la labor en cada domicilio, ¿no? Con cada familia y en cada momento crítico. Deciros también que a veces, ¿verdad? Es lo que pone aquí en la diapositiva, ¿no? Que no podemos cambiar la situación, pero sí que podemos cambiar la experiencia del paciente, ¿no? De la familia. Y nada. Y bueno, pues que continúe ahora, doy paso a Antonio. Vale, pues muchísimas gracias, María Jesús. Voy a compartir, Espérate, voy a dejar de a ver compartir. si se puede ver. Espérate. ¿Ya puede ser? Sí, Sí, ahí Sí, está. ahí está. Muy bien. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Antonio, soy compañero de María Jesús, también pertenezco al equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, aunque a mí me gusta decir que más que ubicarnos en el Hospital Reina Sofía, pues cada día nos ubicamos en un sitio. Hoy, por ejemplo, hemos estado ubicados en Villa del Río, mañana no sabemos dónde nos ubicaremos, en fin, cada día es una aventura y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa aventura, de esa visita domiciliaria, que bueno, como bien María Jesús nos ha estado explicando, pues vamos a hablar un poco de la estrategia de control que tenemos para el control sintomático, cómo vamos a hacer,
cómo vamos a evaluar al cuidador y cómo debería ser nuestra actuación para tener un conocimiento mínimo de cómo establecer un control de síntomas. Bueno, pues gracias a María Jesús, pues tenemos lo que sería el mapa, ¿no? La guía de cómo movernos, cómo podemos llegar a ese domicilio a través del cual vamos a establecer una serie de relaciones con los pacientes y vamos a hacer un control sintomático a pesar de, bueno, pues de que ese mapa, ese trayecto, ese viaje no está exento de dificultades. Nosotros, por ejemplo, tenemos actualmente una serie de necesidades en la unidad de cuidados paliativos que todos nos las sabemos de memoria. Bueno, actualmente solo llegamos al 40%, el 30% son oncológicos, 30-40%, los no oncológicos apenas si llegan al 25% y un 1%, que es quizá el dato más sangrante, pues son pacientes con demencia. Muchas veces decimos que en Andalucía estamos peor que en el resto de España y demás, pero bueno, todavía estamos lejos de otras cifras como en países del tercer mundo donde apenas si se llega a un 14%. Pero eso es verdad que a nosotros como profesionales nos afecta mucho y socialmente pues vivimos un poco pues una situación así, como la que se puede describir en estas imágenes, ¿no? De que existe un cierto abandono tradicional del enfermo terminal, como que es algo poco atractivo y como que es algo que, bueno, pues que cada paciente se los va a tener que apañar por sí solo y se va a tener que buscar un poco cómo pasar por ese trance que supone al final el llegar al final de la vida. Y sin embargo, a pesar de todo, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Tenemos programas autonómicos que ya están implantados, tenemos una amplia implantación en el sistema sanitario y un amplio reconocimiento en todas las comunidades. Tenemos unos criterios de calidad que se están cumpliendo y que nos están brindando un gran feedback de usuarios y en general tenemos una amplia satisfacción por parte de los profesionales y de los familiares bueno, que son atendidos por nosotros, por los equipos. Entonces, bueno, cuando me he estado planteando cómo debería ser la mirada, ¿no? Esa mirada que hacía referencia María Jesús, la mirada paliativa, la mirada de la enfermera de cuidados paliativos, pues pienso que el modelo que más se nos puede ajustar o el que deberíamos aprender un poco a seguir dentro de todos los manuales de comunicación que existen es el modelo de William Moulton Marston. Es el modelo DISC en el cual lo que vamos a hacer va a ser ir variando nuestra percepción, nuestra comunicación con el paciente conforme vayamos estableciendo con el contacto y vayamos teniendo una serie de respuestas que nos va a ir dando. Entonces vamos a poder ir pasando de un rol más dominante, de ir al grano, de usar un tono firme, de dar órdenes muy concretas para establecer una relación clínica fuerte, pues vamos a ir modificando un poco hacia una situación más influyente, en la que vamos a centrarnos no únicamente en lo clínico, sino que vamos a preguntarle al paciente por su vida, por cómo pasa su día a día, a la familia por un simple cómo estás, mostrando un genuino interés que haga que la familia se abra también con nosotros, que establezcamos un adecuado canal de comunicación y vamos a ir un poco ondulando y modulando nuestra respuesta a un modelo más afable, más estable, más concienzudo, en el que vayamos ofreciendo siempre una información verídica, honesta y veraz. ¿Por qué? Porque esto es en lo que nos vamos a basar para poder dar el correcto apoyo emocional y espiritual que os hablábamos antes. Una escucha activa, una comunicación empática, identificar el miedo, la ansiedad, la tristeza, la rabia del paciente, respetar sus valores, sus creencias, es algo fundamental. Es algo que no solo está ligado a la propia percepción religiosa o a las propias creencias que pueda tener el paciente, sino que también nos puede ayudar a poner en valor lo que realmente le importa, ¿no? El por qué a mí, el qué va a ser de mí o qué sentido tiene esto, qué para mí es, qué es importante, de quién, con quién quiero estar, con quién quiero hablar, porque al final escuchar es ayudar a crecer, es establecer un vínculo empático que es muy importante y que siempre estamos hablando cada vez que hablamos de estas charlas, ¿no? Siempre hablamos de que la importancia de la empatía, pero la empatía no es solo dar la mano, no es solo aparecer y guardar silencio, sino hacerle sentir genuinamente al paciente de que no vamos a abandonarle, sino que es cómo compartir esa carga de que supone el recibir una mala noticia
y cómo hacerle comprender que vamos a estar a su lado durante todo el proceso, decida lo que decida. En este sentido, especialmente me gustaría recalcar el miedo a la muerte y la esperanza, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, los que me conocen saben que tengo muchos chascarrillos, a mí me gusta hablar mucho de referirme a la esperanza muchas veces como que hay que tratar de poner los pies en la tierra y no dejarse llevar por un optimismo rancio, por no, bueno, yo me voy a poner un mejor, me voy a curar, a ver si me mejoro y me pongo, no, sino que vamos a tratar de mantener los pies en la tierra, vamos a acabar centrando siempre al paciente, pero vamos a compartir esa esperanza porque realmente tiene derecho a mantenerla y a percibirla como él quiera. Todo esto es muy importante y nos hace tener una empatía que podemos ir entrenando para nuestros pacientes, pero yo el concepto con el que quiero quedar y que creo que es uno de los pilares fundamentales de la mirada paliativa no es la empatía, sino la expatía. Es decir, tener esa palanca de cambio que nos pueda servir de autoprotección, que nos permita evitar el contagio emocional, tomar cierta distancia del paciente y poder simplemente hacer bien nuestro trabajo, ser profesionales en el sentido de que podamos dejarnos sobreimplicarnos ni involucrarnos hasta el punto en el que no podamos ser objetivos con nuestros pacientes, sino tratar de mantener siempre los pensamientos y la actitud de las personas en su correcta distancia y su correcta medida. ¿Por qué esto es especialmente importante dentro de la mirada? Porque vamos a tener que ayudarles a algo muy importante como es la propia toma de decisiones, el qué quieres para tu vida. Para los profesionales necesitamos un marco, una referencia legal que nos ayude a tomar decisiones y el paciente debemos de tener una percepción, un control determinado en el que pueda él expresar sus sentimientos, lo que le apetece para su vida, qué es lo que quiere, qué es lo que no, ayuda a liberar a los familiares, ayuda a tener una presencia en cuando él ya no pueda estar presente, en forma de un escrito que nos da repercusión legal y repercusión ética. ¿Podemos tener repercusión ética si este documento solo no existiese y solo lo tuviésemos como algo verbal? Por supuesto, a nivel ético sí que lo podemos tener y si lo registramos podemos tener una guía de cómo desea el paciente, pero no tenemos ese refuerzo legal que podemos tener cuando hay una voluntad vital anticipada que está debidamente registrada. Entonces, debemos siempre ofrecerlo y siempre que el paciente nos comente qué es lo que quiere para su vida, debemos registrarlo. Dentro ya de los principios del control sintomático, pues bueno, vamos a seguir, como ya he dicho, la ruta, ese mapa que ya hemos establecido y vamos a valorar los problemas de salud, vamos a planificar sus cuidados, las intervenciones y vamos a seguir evaluando y estableciendo un estrecho seguimiento en el que vamos a tener en cuenta que nuestra necesidad, nuestro objetivo final que vamos a intentar cubrir es precisamente cubrir necesidades, necesidades fisiológicas, de autoestima, de creencias y valores porque el paciente va a entrar en una situación de pérdida continua en el que no solo se va a deteriorar a nivel físico, aunque yo voy a hablar mucho de los síntomas físicos y de cómo tratarlos o cómo los abordamos en el domicilio, sino que vamos a tener una crisis en la que los pacientes pues, van a tener una pérdida de sus valores, de su independencia, de su autonomía, y eso le hace entrar en una situación de duelo permanente. Dentro del control de síntomas propiamente dicho, tenemos síntomas los que queramos y más. Probablemente muchos más de los que yo vaya a ser capaz de describiros aquí. De todas formas, sí que he querido centrarme en la mayoría o los más frecuentes de ellos, ¿vale? Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que nos vaya surgiendo, a mí no me importa que podáis interrumpirme en cualquier momento y lo hablamos. El primero que quiero hablaros, alimentación y nutrición. Bueno, esto lo sabemos de memoria, ¿verdad? El síndrome caquesia y anorexia está presente en un 30% de los pacientes oncológicos con enfermedad avanzada, al menos hasta en un 20% se produce un síndrome de malnutrición y de desnutrición proteínica, en los que no inducen directamente a la muerte, pero sí que se ha asociado a un final de vida en el que puede provocarles más sufrimiento y sobre todo tenemos un conflicto con la comida, con la percepción que tenemos de la comida y cómo la familia aborda la alimentación.
tenemos dos caras de la misma moneda. Tenemos, por un lado, lo que piensa el paciente, cómo vive esta situación. Aquí os he dejado un cuadro de Frida Kahlo, no tiene título como tal, pero sin embargo ella escribió en la parte de atrás del lienzo que decía que no le quedaba la menor esperanza, que todo se mueve al compás de lo que dicta la panza. Es decir, que todo se movía alrededor de la comida y cómo la obligaban literalmente a comer. Y sin embargo, los familiares no lo viven así, los familiares lo viven pues como una imagen de catálogo de revista de IKEA, ¿no? Comer es un acto social, es un acto que da energía, que da fuerza, que nos ayuda a tener un vínculo con el paciente que no queremos perder, que queremos curarle comiendo para que tenga energías, para que viva más. Y sin embargo, sabemos que eso no es así. Es algo con lo que no vamos a poder luchar y todos los estudios, las guías clínicas nos lo dicen porque estudios que se han realizado en población inmigrante, población en riesgo de exclusión social, en muchos tipos de perfiles, aún así nos siguen diciendo que la comida es un acto social y cultural fuertemente arraigado. Y sin embargo, la idea fundamental que tenemos que transmitir pues es que comer es una forma de cuidar, una forma de brindar cuidado, de expresar afecto, preocupaciones, miedos. Un plato de comida a veces es lo único que los familiares pueden hacer por la persona enferma y es lo que tenemos que tratar de reforzar. Dale, tú quieres darle de comer, dale de comer, pero dale de comer lo que le apetezca, cuando le apetezca, con mucho cuidado, con mucho cariño y vamos a tratar de adaptarnos. El soporte nutricional, bueno, pues en el soporte nutricional podemos planteárnoslo, la sonda nasogástrica no estaría en principio indicada salvo en ciertas situaciones, lo mismo que los suplementos. Tenemos que dejar bien claro siempre que no nos van a aportar fuerza, no nos van a aportar una ganancia de peso, ni nos van a alargar la vida. Y sin embargo, pues hay una serie de indicaciones en las que nos podemos plantear. Entonces tenemos que saber valorar adecuadamente al paciente, tenemos que poder poner un poco en situación y en contexto adecuado para que ayudemos a nuestro compañero médico a que pueda evaluar si estarían indicados o no recetar unos suplementos nutricionales o la colocación de una sonda nasogástrica o una sonda PEG. Y tenemos que también, por otro lado, tener en cuenta cuándo retirarlo, cuándo empiezan a hacer daño y cuándo están influyendo en la comida. Nuestras intervenciones de enfermería van a ir, sin embargo, más enfocadas al cuidado, un poco a cómo vamos a manejar esos cuidados de la vía oral, proteger, hidratar, refrescar, adecuar dieta. Os he dejado ahí una ilustración sobre la sidra gaseosa, el enjuague, digamos que está un poco más indicado en pacientes paliativos a la hora de prevenir la aparición del muget oral, también la hidratación de la mucosa oral para prevenir los síndromes de boca seca. Por supuesto, tendríamos que fomentar un poco pues, todos los cambios en la alimentación que nos permitan hacer la comida que sea más agradable, eliminar restricciones de sal, restricciones diabéticas. Si al paciente le apetece tomar algo dulce, que puede tomar algo dulce. Si al paciente le gustaba la comida con muchas especias o con muy pocas especias, tratar de adaptarnos a ellos. Y sobre todo tendremos que adaptarnos a las texturas. Evitar, conforme vaya avanzando la enfermedad, que aparezca síntomas de atragantamiento y que aparezca el enemigo número uno de la propia alimentación, como es la disfagia. ¿Vale? En este sentido, la disfagia puede verse la debilidad, puede verse a la pérdida de reflejos, a los propios tumores, a efectos de los propios tratamientos. Los vamos a apreciar por pérdidas de peso, infecciones respiratorias recurrentes, cambios en la voz a la hora de tragar. El test de disfagia que es súper fácil y súper sencillo de hacer en casa, es simplemente pedirle al paciente que trague agua y tratar de preguntarle. Yo les pregunto mucho, ¿cuál era su apellido? Pues Juan me dice el apellido, si hay alguna modulación en la voz ya podemos sospechar que se está empezando a tener un microatragantamiento y vamos a tratar de fomentar siempre adaptación de dieta, líquidos o texturas blandas, en textura tipo miel, adaptados y alimentos con temperaturas frías, porque el cerebro es más fácil de interpretar a la hora de activar los mecanismos de deglución. Es posible que esto haga que se coma menos, que se deshidraten
o que tengan infecciones, pero también puede deberse a que la comida se vaya por el camino equivocado, es decir, que se vayan un poco, que se vaya a vía respiratoria y que podamos tener un síntoma de atragantamiento. Y bueno, si la disfagia es uno de los síntomas cardinales que nos van a afectar a la alimentación, pues otro de ellos o directamente relacionado es el estreñimiento. Tenemos que ser capaces de preguntarles y de aprendernos las escalas como la escala de Bristol. Tenemos que conocer cuáles son los hábitos que tenía previamente el paciente antes de estar enfermo, no solo ahora que ya está con un tratamiento oncológico o que está con un tratamiento opioide que pueda causar el estreñimiento. Valorar el tipo de heces, evaluar la dieta y sobre todo tener especial vigilancia a los laxantes naturales o de herbolistería que puedan estar haciendo algo de daño en el sentido de que tengamos que tener precaución con las semillas de sen en pacientes con cáncer de colon. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de heces están haciendo para tratar de orientar, sobre todo en el tratamiento a la hora de ver qué laxantes debemos indicar y insistir continuamente en que el laxante debe de usarse continuamente a diario y de forma firme, ¿vale? Si el estreñimiento es importante, no menos importante en síntomas digestivos, las náuseas y vómitos. No hay que forzar la alimentación, hay que tratar de evaluar el antiemético adecuado, fraccionar la comida o incluso suspenderla. No hay que obligar a comer nunca y menos a un paciente que ha estado vomitando. Y bueno, si es necesario valorar la forma y consistencia de las heces, también lo es el valorar la forma y consistencia del vómito. Si uno es lo mismo un vómito que pueda tener unas hebras rojas, que el que sea todo una mancha de sangre, que el que tenga unas pintas marrones que no saben muy bien identificar, pero que nos pueden orientar a que sean pozos de café. Entonces tenemos que preguntar mucho y tenemos que interrogar a la familia continuamente para orientarlos a que nos ayuden a diferenciar un tipo de vómito de una forma u otra. El otro pilar fundamental del control de síntomas es el control del dolor. En el manejo del dolor, pues tenemos que saber ser capaces de identificar las causas, la analgesia, cómo la está tomando. Tenemos que ser capaces nosotros que podemos prescribir analgesia por lo menos del primer escalón, un paracetamol, un nolotil. Tenemos que ser capaces de poder valorar y anticiparnos a la causa del dolor. Una persona que pierde movilidad y que va a pasar más tiempo en cama, los músculos se van a ir atrofiando, van a ir provocando descargas dolorosas, inespecíficas y que hacen a lo mejor tener un nivel de dolor de un nivel muy bajito, de un 1 continuo, un 2 continuo fijo, pero que ya nos hace ir perdiendo cada vez más energía, teniendo un umbral del dolor más bajo hacia otro tipo de dolores oncológicos que sean más fuertes y tenemos que dejar pautar una analgesia de rescate dentro de un objetivo realista. Es muy difícil tener un dolor cero, hay que dejarlo bien claro, hay que tratar de quitarse un poco la venda, ¿no? De que se puede tener a un paciente plenamente con cero dolor las 24 horas del día, es algo que no es realista, pero hay que saber adaptar el tratamiento y las expectativas del propio paciente y de la familia y tenemos que ir revisando regularmente. Nosotros nos gusta mucho el decir que nos llamen todos los días o que nos llamen a días alternos cuando empezamos con el dolor, apuntarlo, apuntar las horas, apuntar la eficacia y por supuesto, dentro del dolor tenemos que preguntar cómo es el tipo y cómo es ese dolor, cómo valorarlo, para poder distinguir el tipo de dolor, ¿vale? Para saber si es un nocicestivo, un neuropático, un dolor mixto. Hay que registrar la intensidad, hay que saber preguntarle la localización exacta, saber si puede tener o no relación con una masa tumoral, saber si puede tener algún tipo de lesión que pueda estar apareciendo nueva, que nos pueda justificar esa aparición nueva. Y por supuesto, pues tenemos que valorar en qué punto estamos de la escala de analgesia. Aquí no me voy a parar tampoco mucho porque no lo sabemos, ¿no? Todos los cuatro escalones, tenemos también el ascensor de analgesia para pasar del primer escalón al cuarto en caso necesario. Y por supuesto, dentro de un manejo del dolor tenemos que, como ya he dicho, interrogar qué hace para controlarlo, cómo se toman los rescates, con qué frecuencia
y sobre todo si encuentro o no el alivio, ¿no? Si existe un alivio a la hora de ajustar ese dolor. Tendremos que valorar en la casa la reacción de las pupilas del propio paciente que esté tomando morfina para ver si hay una posible intoxicación o una sobredosificación y tenemos que tener en cuenta el estreñimiento secundario, las náuseas y vómitos o si es necesaria una rotación de opioides porque veamos que no es capaz de encontrar ningún tipo de alivio. Tenemos que ser capaces de valorarlo adecuadamente para orientar también al médico. Tenemos que hacer el adecuado enlace entre la familia, el paciente y el propio médico. La disnea. Bueno, pues la disnea es otro de los síntomas fundamentales, ¿verdad? Que más molestan al paciente, sobre todo pacientes con EPOC avanzado, pacientes con enfermedad oncológica tumoral que esté alojada en el pulmón. Tenemos que ir viendo en insuficiencia cardíaca un poco, pues ver qué gravedad, qué causa pueda tener subyacente y vamos a tener que saber filtrar muy bien si hay algo acompañando, ¿no? No solo la sensación de falta de aire, sino si existe también unas secreciones, una tos que podamos asociar a ello. Y por supuesto, pues tenemos que tratar de combinar, tenemos que saber el tratamiento, tratar de que haya una correcta cumplimentación y dar un apoyo ambiental. El apoyo ambiental es tan importante como el propio farmacológico y las intervenciones con familiares también lo van a ser, ¿no? Tenemos que ir buscando un adecuado ambiente de ventilación, una adecuada guía a la hora de respirar, elevar cabeceros de cama, buscar una postura, indicarles pues cómo deben de cambiar el plano de la propia cama para tenerla elevada, usar humidificadores, cómo pueden usar aerosoles que lleven solo suero para tratar de humedecer las vías respiratorias, etcétera. Respecto al descanso nocturno y al insomnio, bueno, pues aquí tenemos que filtrar también muy bien el tipo de insomnio para saber si es que no es capaz de conciliar el sueño porque la medicación no haga nada, si se despierta muy temprano o si el sueño se ve interrumpido y fraccionado a lo largo de la noche porque tenga que ir al baño, porque haya un problema de incontinencia. Tendremos que eliminar las siestas excesivas, revisar el tratamiento, el horario, las medidas ambientales. No es lo mismo tomarse una medicación para dormir a las 9 de la noche porque la persona se canse y se quiere meter en la cama y ya quiere dormir 10, 12 horas del tirón hasta mañana, que se tome la medicación a las 11 y que a las 12 esté despierta. Entonces tenemos que filtrar muy bien ese horario, indicarles cuándo deben de tomarse una medicación, si hay algo de ansiedad por la noche, existe muchísimo miedo y hay muchísima literatura sobre ello cuando llega a la noche, cuando se bajan los estímulos. Entonces existe un miedo subyacente al ¿y si me duermo y no me vuelvo a despertar? Tenemos que ser capaces de filtrar eso y esa lucha interna que pueda tener el paciente, como he dicho, las medidas ambientales y, lo repito una vez más, limitar las siestas. Eso es algo que es tremendamente difícil, pero si el paciente empieza a dormir de día, de noche no va a haber pastillas que apaguen un cerebro durante 8 horas y que pueda estar como una rosa al día siguiente. Entonces, de día hay que tener jaleo, luz natural, tele alta, un transistor, estimulación, y por la noche todo lo contrario, luz baja, eliminar pantalla, bajar el volumen del móvil, bajar el volumen de la tele, evitar hablar alto, evitar dar malas noticias, tratar de un poco de tener un ambiente adecuado para ayudar a dormir. Son las medidas farmacológicas que estarían más indicadas. Ahora voy a meter un batiburrillo un poco en piel y confort, ¿vale? Sobre no solo los cuidados de la piel, sino cuidados para mantener al paciente un poquito más cómodo. Un paciente que pasa con nosotros más de X meses y que va evolucionando la enfermedad, está descrito que pasa 6, 8 semanas, las últimas 6, 8 semanas de su vida las pasa en la cama. Entonces, todas las medidas que podamos intentar habilitar para tratar de mejorar su confort, cuidar incluso su piel, nos van a ayudar y nos van a servir para aumentar esa esperanza de vida al máximo y darle el mayor tiempo de calidad a la familia. En úlceras por presión no lo sabemos de memoria, pero lo que sí quiero recalcar es
la prevención y la prevención. La medida fundamental para las úlceras por presión es la prevención. Y es una actividad propia y fundamental de enfermería tratar de dar todas las estrategias que podamos. Piel limpia, seca, nada de arrugas en la piel, nada de arrugas en la ropa de cama, ropa limpia, cremas de óxido de zinc, cremas de urea y cambios posturales cada 2 3 horas si está en la cama y cada 15 minutos si está sentado en sillón. ¿Vale? Aún así, tenemos, si aparecen las úlceras, que muchas veces ellas son inevitables, os he traído aquí dos fotos. Yo sé que son desagradables, a mí generalmente no me gustan las fotos en las sesiones, pero he querido traerlas porque creo que son lo suficientemente importantes para que las tengamos en cuenta. Hay que tratar con mucho cuidado la aparición de úlceras tumorales y hay que tratar de prevenir en la medida de lo posible la aparición de la úlcera mortal de Kennedy. La úlcera mortal de Kennedy es una úlcera que es estudiada desde los años 80, como muchísimos ya sabréis, que la detectó por primera vez una enfermera de Chicago y que se caracteriza por esas lesiones redondas, circulares, con un hematoma dentro, que evolucionan muy rápido, de forma muy tórpida y que son síntomas de mal pronóstico y de mala evolución rápida, propia de un deterioro de los sistemas de coagulación de la sangre. Hay que saber identificarlo y cuando aparece, pues tendremos que no solo lidiar con la propia cura de la úlcera y cómo prevenirla como una úlcera por presión, sino también como un signo del avance de la propia enfermedad. También tenemos que vigilar la aparición de edema, ¿vale? Para el edema y el linfedema tendremos que trabajar mucho con la cumplimentación del tratamiento, incluso en problemas como la ascitis tendremos que enseñarles a vigilar los síntomas de aparición, el aumento del perímetro abdominal y promover los masajes, no en la ascitis, pero sí para el edema por inmovilización, por desnutrición proteica. En el linfedema es verdad que se pueden dar algunos masajes. Yo pondría un poco en duda, muchas guías recomiendan que deben de ser supervisados por propios compañeros fisioterapeutas. Yo creo que para dar un masaje o un drenaje linfático hay que tener mucho cuidado y hay que enseñarles con mucho cuidado el cómo dar la crema y cómo hacer una presión guiada probablemente sin entrar en un masaje propiamente de los ganglios linfáticos, ¿vale? Y en el sentido del confort, bueno, pues tenemos como siempre uno de los otros síntomas cardinales, la astenia, ¿no? El cansancio, el me siento mayor, me ha caído la enfermedad y es como si de pronto la edad se me hubiese venido encima, no solo el número, sino que es estar enfermo. En este sentido, pues tenemos que decir, bueno, María Jesús nos ha puesto en la primera parte de la sesión que no debemos decir que es algo normal, porque no existe una normalidad, pero sí que es algo que es propio de la evolución de enfermedad. Aparte del tratamiento que podamos ofrecer y que podamos contar con ello, tenemos que ser capaces de contactar con enfermeras gestoras de casos, con el soporte de trabajo social, tratar de adaptar en la medida de lo posible los propios medios que tenemos en el domicilio y tenemos que minimizar los esfuerzos y reorientar hacia el descanso y a lo que sí pueda seguir haciéndose. A lo mejor la persona no puede cocinar, pero sí puede dar indicaciones sobre cómo realizar la comida. No, a lo mejor no se puede limpiar, pero sí puede estar preparando o diciendo qué partes de la casa hay que limpiar o qué es lo que toca y ordenando. Entonces es importante saber controlar y sobre todo saber ofrecer los recursos y pedirle a los pacientes que se tienen que hacer amigos de los andadores, saber cuándo utilizar y asumir que tienen que coger una silla de ruedas, que es necesario cogerla, y en muchas ocasiones hasta una cama articulada. Nosotros en la cama articulada muchas veces aconsejamos también que en la medida de lo posible se coloca incluso en el salón de la casa, porque en un dormitorio en el que a lo mejor no hay más estímulo que una ventana y un armario, pues tenemos un problema asociado añadido de deterioro neurológico que podemos tratar de evitar si aconsejamos a la familia que se lleven al paciente al salón, lo dejen estar un poco sentado y ser partícipe
de las comidas, de la propia familia y un poco pues, de cómo se sigue haciendo la vida habitual de la dinámica familiar. Y bueno, por supuesto, conforme la enfermedad avanza, vamos a llegar al final de vida. En el final de vida nos lo va a marcar un poco el deterioro del paciente y la pérdida de vía oral. Tendremos que ir para ello, ir trabajando previamente en adecuando los cuidados, como hemos hablado de la propia disfagia, tratando de ir rotando la medicación oral, primero de comprimidos a jarabes, a triturados y finalmente a la vía subcutánea, ir preparando a la familia y a los cuidadores, ir enseñándoles, ir ofreciéndoles un apoyo a la hora de la toma de decisiones y finalmente ofrecer apoyo y los medios de domicilio frente al hospital. Nosotros trabajamos para la calle y nosotros, nuestro trabajo es garantizar que se pueda estar en casa sin pretender que es mejor si la casa o el hospital. En 2017, por primera vez se ha superado en Estados Unidos, se superó el umbral de casos de pacientes que fallecían, más en la casa que en hospitales, algo que no ocurría desde los años 60. Habitualmente se pone como ejemplo como un logro, pero es una cifra que tiene un poquito de truco y es que en Estados Unidos no hay un acceso con una equidad real a todos los recursos sanitarios y el sistema sanitario, pues bueno, está más basado en el seguro privado, pero hay un cambio de tendencia, o sea que hay algo que parece que no vamos mal del todo a la hora de ofrecer los recursos y de adaptar los cuidados a casa. Uno de los recursos que tenemos y que quiero que tenemos que tener claro y que hay que saberse para poder ofrecerse a las familias y que sepan diferenciarlo es la sedación paliativa, ¿no? Es lo que llamamos que es el dormir, el disminuir deliberadamente un nivel de conciencia y cómo tenemos que enseñárselo para que el propio paciente, si está consciente y orientado, pueda decidirlo, incluso en fases tempranas de la enfermedad, de estar con nosotros, que podamos enseñarle y que él pueda decidir si quiere o no recurrir a una sedación, porque tiene que tener el derecho a tomar sus propias decisiones, a liberar a la familia de ellos e incluso a despedirse. ¿Vale? Todos sabemos que tiene que es un acto ético, que es puramente neutro para nosotros, pero que tenemos que ser capaces de enseñarles a la familia que lo asuman también como algo igual, como no que llega la familia y nos dice que la vecina le ha dicho que lo van a sedar y que ponerle morfina es sedar. No, tenemos que aclarar conceptos, derribar muchos muros a la hora de eliminar los prejuicios que existen y tenemos que ser capaces de manejar la medicación y de enseñarles cómo manejar un rescate y cómo manejar una vía subcutánea. El fármaco de elección en una adecuada sedación paliativa, pues siempre va a ser, sabemos que va a ser el midazolam o la levomepromacina continua en bolos en función de la propia respuesta del paciente, en función de la medicación que vayamos necesitando. Tendremos que hacer una adecuada monitorización. Tenemos incluso en el hospital para hacer un seguimiento diario unas escalas en las que tenemos que ir registrando el número de rescates, la eficacia y tenemos que decirles a la familia que tienen que llamarnos diariamente, ¿vale? Tenemos que hacer un seguimiento semanal como mínimo y tenemos que enseñarles a cómo manejar las vías subcutáneas. Os he dejado dos ejemplos, la vía normal que tenemos en toda Andalucía, en todos los hospitales, ¿vale? Y la vía, pues un poco que viene con autodisparador, que es mucho más cara, es una vía que se coloca de forma vertical, pero que puede ser más o menos interesante si tenemos acceso a ella para enseñar en algunos casos a la familia. Yo la he utilizado cuando trabajaba en cuidados paliativos en un área rural de Castilla-La Mancha, porque podemos enseñar a la familia incluso a colocarla y evitar una llamada a urgencias porque se dispara con ese botón rojo que aparece ahí en la foto. Todo esto, pues, no solo al final de la vida, sino durante todo el proceso tenemos que ser capaces de valorar adecuadamente al familiar. El riesgo de claudicación siempre está ahí. Como bien nos ha dicho María Jesús, a partir de la sexta o octava semana se incrementa de forma exponencial.
Hay que ofrecer estrategias de autocuidado, respiro, saber cómo rotar, enseñarles que no es mejor familiar el que no está presente hasta en el último aliento del propio paciente, ¿vale? Hay que reforzar la confianza, reforzar el labor, darle las gracias. Los familiares, hay que decirlo porque es que es así, son nuestros pies y nuestras manos. Somos nosotros cuando nos vamos del domicilio, son los que ellos cuidan y nos hacen mucho del trabajo. Y probablemente es una de las especialidades médicas donde el familiar no es eh, una barrera, sino que es uno de los más grandes aliados que podemos tener a la hora de atender al paciente. La adecuación del paciente y la familia, pues hay que explicar los objetivos, las instrucciones, el saber qué hacer sí, el fin de semana, ¿verdad? Que da muchísimo miedo, que parece que es muy largo, un fin de semana, un puente, unas vacaciones, cómo hacer, ahora qué hago si le pasa esto y no estoy. Hoy, por ejemplo, cuando os comentaba que estaba en Villa del Río, nos ha preguntado una familia, ¿qué pasa si le damos la morfina y empieza otra vez con la disnea a las 3 horas? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo, a qué recurso tengo? Pues todo eso tenemos que ser capaces de verlo y, por supuesto, ir evaluando la técnica de administración de la medicación domiciliaria, tanto oral como subcutánea. Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño checklist que tenemos que valorar al cuidador, tenemos que ser capaces de valorar los cuidados básicos, la medicación oral, los cuidados de la boca, la adaptación de la dieta, la prevención de riesgos, qué barreras pueden tener en el propio domicilio que podamos evitar y luego pues el refuerzo cognitivo como siempre, como he estado diciendo. Para cerrar la visita, pues tendremos que siempre que reevaluar los síntomas a la hora de despedirnos, echar un último vistazo al paciente, saber cómo está, ver que no nos dejamos nada. Tendremos que actualizar la hoja de seguimiento y el plan de cuidados. Tendremos que volver a valorar y volver a plantearnos qué objetivos queremos trazar con el paciente y confirmar siempre la próxima visita o la próxima llamada de ellos. Si nos vamos en un caso, por ejemplo, de estreñimiento, pues tenemos que ser capaces de decir, pues me tienes que llamar mañana o me tienes que llamar pasado mañana y tienes que administrar un enema. Y tenemos que ver si ese enema es efectivo y ver qué objetivos cumplimos. Nosotros tenemos una forma de evaluar que la está trabajando María Jesús, que es un estudio sobre unas encuestas que estamos mandando de satisfacción a los propios cuidadores, que nos pueden servir también de guía, ¿vale? Nos sirven para que nos pongan nota y nos sirven también para ver la calidad, cómo la perciben los pacientes, ¿no? Y cómo la percibe el propio familiar a la hora de los cuidados y a la hora de mantener un control asistencial y un poco de cómo vamos manejando un poco toda la situación en el domicilio. Los indicadores de calidad que tenemos, que vamos a tener siempre, va a ser el porcentaje de síntomas controlados, la satisfacción del paciente, como ya hemos dicho, la continuidad asistencial y la revisión periódica, ¿no? Y auditorías internas. Nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros nos vamos encargando de forma interna de revisar algunos aspectos. Yo, por ejemplo, me encargo de que funcionen en nuestro soporte informático las escalas, que las podamos rellenar adecuadamente. Raúl Carvajal, que creo que está por aquí también, he visto en la lista de asistentes, se encarga de monitorizar que hagamos un correcto registro y un correcto seguimiento de la sedación paliativa. Entonces tenemos que tener eso en todas las unidades y tendríamos que ser capaces de ir valorando e ir siendo capaces de detectar las oportunidades de mejora que se nos puedan presentar. En definitiva, que ya no os robo más tiempo, la enfermería es clave para dar calidad de vida al paciente, es clave para mantener un adecuado seguimiento y cuidado en el domicilio, requiere formación, requiere de empatía, de coordinación y siempre se puede cuidar con humanidad, dignidad y respeto. Os dejo una frase a raíz de lo que os ha dicho María Jesús también en la primera parte, ¿no? La silla, ¿verdad? La silla es una de las frases más célebres de Ramón y Cajal, que dice que el mayor adelanto de la medicina es la propia silla, porque podemos sentarnos, acercarnos al paciente, explorarle y escucharle, ¿vale? Os dejo también aquí la bibliografía y bueno, pues si hay alguna duda o algo, también os he dejado ahí abajo mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Genial, Dale. pues muchísimas gracias a ambos, María Jesús, Antonio, habéis hecho ahí un repaso súper detallado, eh,
bueno, que seguro que viene fenomenal para estructurar esa atención domiciliaria a todas las personas que tienen que hacerla. Y bueno, alguna cosa se ha ido preguntando en el chat, ¿no? Hemos Pues muy bien. compartido el documento de las escalas que María Jesús habló antes. Em, y después han preguntado también, bueno, esto es sobre todo sobre las descargas, Em, han preguntado también en relación con las palomitas de las vías subcutáneas, ¿no? No sé si queréis contestar algo de eso. María Jesús también has puesto ahí, les ha subido un documento. Sí, el de la Red Pal, el que hicimos. Ujú. Lo de las palometas, claro, que hay que utilizar, por ejemplo, en atención primaria, que es donde suele más, no hay tanto material, ¿no? Que sí que es verdad que se puede pedir desde el centro de salud, pero claro, en atención primaria o donde estéis, hay que utilizar el material que tenemos, que no son, que supongo que serán estas que son las de sacar sangre, pero si son esas las que tenemos en ese momento, pues adelante. Lo importante es que si el paciente pierde la vía oral y se puede quedar en casa y esa es la opción que tiene con esa palometa, pues adelante. Luego es que he visto ahí otra compañera, ¿no? Que ha puesto si sería posible compartir el checklist de enfermería domiciliaria. Sí, exacto, Lo eso no. tenemos en la propia sesión que creo, a ver, sí, tengo el sonido. Tenemos en la propia sesión y yo se lo paso sin problema. Si me quieres escribir o algo, os lo paso enseguida. Ujú. Bueno, pues como ahí está tu correo electrónico. Vale. Bueno, José, tenemos aquí ya a una persona para intervenir. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Que quería comentar porque no sé si, porque como se me fue la batería, me desconecté en un momento, estábamos con el tema de los vómitos y tal, sobre los últimos días, manejo de últimos días, Mm. ¿vale? Porque creo que la atención domiciliaria, si cobra algún sentido, es porque la persona en un momento dado se pueda morir dentro de su casa, en su cama y con su familia y tal. Y una cosa que estoy utilizando últimamente mucho, que va muy bien, quería compartirla un poco con ustedes, es un concepto en inglés que se llama nido, crear un nido, que es un concepto muy bonito, que es como buscar una estructura en la habitación en donde la persona está falleciendo, que sea lo más agradable posible, teniendo en cuenta ruidos, olores, recuerdos, cómo la familia se tiene que comportar cuando entre y salga de la habitación. Estamos hablando siempre en últimos días, claro. Y no sé si qué os parece, porque yo, por ejemplo, aconsejo mucho, no sé, lo que más o menos le gusta a todo el mundo, ¿no? Que ruido de naturaleza, olor a lo mejor incienso, algún tipo de aceites esenciales, en fin, que son cosas que creo que son interesantes y la verdad es que la gente ha funcionado muy bien. No sé qué opináis los dos. Que bueno, perdón porque no he agradecido vuestro compromiso y vuestro interés que veo que es grande en este tema que es tan poco, que tampoco lustre tiene, en verdad. Venga, venga, un saludo. Muchas gracias. Que nos estaba comentando también Belén en el chat que en su área habían comenzado a usar las palomitas estas que estabais diciendo antes en el equipo de Mm. soporte de cuidados paliativos y que han conseguido que lo tengan todos los centros de primaria al ver los beneficios que tienen, ¿no? Que también es una cuestión de ir haciendo ahí un poco, bueno, pues solicitando el material que os va haciendo falta, ¿no? ¿Alguna cosa más? En el chat también están felicitando y agradeciendo por la sesión. No sé si alguien más quiere abrir micro y plantear algo o a través del chat hacer alguna pregunta, algún comentario. Están agradeciendo. Ahora dicen nosotros, ellos usan palomitas también. En la página web de Redpal tenemos unos vídeos en la página web de Redpal en la sección de, ahora os pondré el enlace, de pacientes y personas que cuidan. En concreto, dentro de la parte de personas que cuidan, hay una sección de cuidados en domicilio y ahí tenemos vídeos, por ejemplo, sobre distintos tipos de palometas subcutáneas, Mm. por si a alguien le viene bien refrescarlo un poco, ¿no? Aunque está dirigido a personas que cuidan, pues sirve para cualquier persona que quiera ver cómo se pone. Ahora busco el enlace y os lo pongo antes de acabar. También Otro, está,
Ay, perdona María, también está la sesión que dimos de la vía subcutánea. Sí, Eso. exactamente. Ujú. María José, ¿tú quieres hablar? Sí, Sí, me genial. gustaría hacer una pregunta, María Jesús. A Sí. nivel de organización como equipo, bueno, yo soy María José, soy enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos de Almería. Entonces, a nivel de organización como equipo, ¿vais vosotros los enfermeros son los primeros a hacer la valoración del paciente o vais acompañados del médico desde la primera visita? ¿Cómo organizáis el trabajo? Buena, María José, me alegro verte. Lo primero. Igualmente. Pues mira, depende de lo que explicaba antes de la sesión, que depende de la complejidad que detectemos cuando cogemos, por ejemplo, la primera vez el paciente, ¿no? Cuando no lo han derivado y después de hablar y haber estudiado la historia, ¿no? Pues va a depender un poquito de cuando hablemos con ellos y la complejidad que tiene, si vamos a ir solos o vamos acompañados de un médico, ¿vale? Pero sí, Ujú. perfectamente nosotros podemos ir, que vamos muchas veces solos, hacemos muchas visitas de enfermería. No sé si Vale, vosotros la nosotros. habéis, no sé si vosotros ya lo habéis conseguido eso o A no. ver, nosotros trabajamos muy en conjunto con la gestora de casas de las zonas, ¿no? Que como Mm, todos sabemos son fundamentales, ¿no? En el seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, como que ellas normalmente cuando, sobre todo los pacientes que nos derivan de oncología, a la vez que nos derivan los pacientes a nosotros, al equipo, antes se lo han derivado a la gestora de casos de zonas, ¿no? Y sí. entonces como que ellas también actúan primero evaluando. Nosotros hacemos una evaluación telefónica, ¿no? Para ver cómo está el paciente y luego ellas también son las que se acercan a domicilio y valoran y ven la situación real, ¿no? Ahí en la casa. Ujú. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Discúlpame porque me ha pasado como al compañero, he tenido un problema también con el perro y he tenido que No, no te sacarlo y preocupes. entonces ha sido un momento así extraño, ¿no? Y Ujú. entonces tenía curiosidad en eso, ¿no? Porque estamos hablando de que un equipo de soporte avanzado, un médico a lo mejor que tenga con dos o tres enfermeras, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber un poco, bueno, cómo estabais organizado en ese sentido. Ahora estáis un médico con cuántas enfermeras. No, no, ahora mismo está un médico y un enfermero. Vale, vale. Mm, También me interesaría, que ha dicho el compañero Antonio, como estáis haciendo el seguimiento por ejemplo, de las sedaciones al final de la vida Mm. para hacer un poco un seguimiento para ver cómo se está realizando, a mí me interesaría saber cómo lo estáis haciendo, ese tipo de valoraciones. Nosotros acordamos con la familia que sí o sí nos tienen que llamar todos los días. Todos los No, días. no me refiero a eso, Antonio. Ah, Me refiero a nivel vuestro, ¿no? A nivel de calidad, de cuando vosotros queréis evaluar el trabajo que se ha hecho con el paciente. Me estaba diciendo que, por ejemplo, repartíais, ¿no? Que había un paciente, sí, había sí, eso es lo que me interesa también. sí, porque nosotros tenemos a nivel interno un programa, el CICELI, que nos Sí, lo programó lo conozco, Antonio Yergo, sí. nuestro jefe. Y, en ese programa nos viene distintas pestañas y en esas distintas pestañas nosotros nos encargamos un poco pues del seguimiento de evaluar si hay problemas en cada una de ellas. Entonces yo, por Mm. ejemplo, estoy encargado de ver que funcione, que no se nos quede sin grabar la valoración de las escalas. Por ejemplo, pues también pues, se está valorando el tema de la sedación. En la sedación nos viene la escala Ramsay, nos viene el número de rescates, la frecuencia, la efectividad y luego en un desplegable tenemos pues para agregar a la hoja de seguimiento pues una serie de ítems en las que nos viene pues el tipo de intervención que hacemos, un cuadro para que podamos escribir qué tipo de intervención es, qué solución damos, cómo ha terminado el paciente, ha seguido, si necesita rescate, si han sido efectivos, ¿vale? Y pues eso lo se va grabando como una intervención individual en cada una como una nota de evolución, pues una nota diferente cada intervención que tengamos. Y Es qué que tenéis solución mucha se le suerte. aporta, ¿no? Si se resuelve, si se programa visita o si se hace una nueva llamada.
Disculpa, digo que tenéis mucha suerte de tener ese programa. Como no nos dejan utilizarlo en otros sitios, entonces nosotros todo lo que podemos hacer es Mm, escribir la evolución de la historia mm, clínica, ¿no? mm. Y no tenemos opción de hacer ninguna de esas cosas que me parece que estaría muy bien. Muchas gracias a las dos, me pareció muy interesante. Pues Gracias. sí, A la Gracias. verdad que vosotros, los gracias a sistemas de vosotros, de verdad. información son un tema pendiente, claramente. Sí, sí, además que es que no llevamos con el mismo tema un montón de tiempo y parece que es que no sé dónde estará quién pueda solucionarlo, pero tenéis suerte Gracias. en Nuestro ese jefe. sentido. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Vale, pues entonces lo dejamos aquí, casi, casi puntuales. Si queréis vosotros, no sé si queréis terminar diciendo algo para cerrar, algo breve para cerrar. Pues nada, que ha sido un placer y nos ha costado mucho porque queríamos decir mucho en 1 hora y media y bueno, hemos contado lo mejor, bueno, un poquito de lo que hacemos, ¿no? En la valoración, en el domicilio y nada, espero que os haya gustado y nada, yo siempre digo que cojamos siempre lo mejor de algo, bueno, de cada uno, ¿no? De lo que nos puede servir para nuestro día a día. Y que siempre aprendemos. Esto es lo que ha dicho José Cabrera, ¿no? Que es un aprendizaje en realidad de todo, ¿no? Es una suma. Totalmente. Nada, yo solo deciros que, bueno, que es un placer poder volver a colaborar con Respal y con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un orgullo que tengamos un organismo así en Andalucía, que parece que no, que es un recurso que es muy sencillito, pero que en realidad es algo que es genuinamente pionero en cuidados paliativos y que nosotros también tenemos mucha suerte de teneros y que es un placer colaborar como siempre. Ay, muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Pues nada, ojalá que podamos seguir trabajando en esta línea. Nada, fenomenal. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis tenido interés en la sesión y muchísimas gracias María Jesús, Antonio, por vuestra profesionalidad, por todo lo que nos habéis contado, por la sesión que nos habéis preparado, que seguro que va a ser de muchísima utilidad a muchas personas. Gracias y hasta la próxima.